Castillo. Bueno, ahora sí, vamos a presentar a nuestros dos distinguidos invitados de la noche, los congresistas no agrupados, Guido Bellido y Carlos Anderson. Congresistas, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches ante todo. Bueno, podemos empezar con quizá este tema de los chats. Me gustaría conocer sus opiniones. Ambos han lanzado ya mensajes además en sus cuentas de Twitter, pero claramente esto demuestra que Pedro Castillo no actuó solo y no podía actuar solo para tomar una decisión de este calibre. No, definitivamente no, pero a mí, ¿sabes qué cosa me llama la atención? Que no hemos visto ningún chat del momento en que está haciendo el anuncio el presidente Castillo, porque yo, ministro, no estoy viendo eso, yo no sabía, de inmediato escribo, ¿qué está pasando? ¿No es cierto? ¿Qué pasó, mano? Como dice aquí. No, o sea, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Esos chats no están, ¿no? Porque no me vas a decir que se esperaban hasta las 4 de la tarde para empezar a conversar entre ministros, ¿no? Bueno, también es cierto, en honor a la verdad, que varios ministros, uno puede criticarlo o no, pero casi de inmediato empezaron a lanzar en sus cuentas de Twitter que renunciaban al gabinete, ¿no? Uno podrá decir, bueno, pero los ha apañado hasta ese punto, pero cierto es que Castillo sale a hablar, a dar el mensaje y casi a los minutos muchos de ellos empiezan a renunciar y lo van dejando solo, ¿no? Eso está muy bien, pero de todas maneras no me vas a negar que tú, parte de un grupo... Sí, claro, te sorprende. De inmediato empiezas a decir, ¿no? Y eso no hemos visto, ¿ah? Creo que van a tener que investigar un poco por ahí. También me queda claro que evidentemente todo esto es triste, ¿no es cierto? Todo esto es triste, hay millones de personas que votaban por el presidente Castillo, que tienen que sentirse hoy en día muy confundidos, muy desorientados, imagino también muy dolidos, porque el presidente traicionó su confianza, traicionó la confianza en realidad de los peruanos, al ponerse al margen de la ley, al margen de la Constitución, y ahora pues toca reinventar todo esto, ¿no? Ahora, congresista Bellido, usted incluso en su cuenta de Twitter ha sugerido que el expresidente Castillo se ha encontrado intoxicado al momento de leer este mensaje a la nación. Pero no es un poco una actitud de querer quitarle la responsabilidad de lo que ha hecho. Claro, y lo veíamos en los chats, claramente hay más personas involucradas, pero él también es responsable. Muy buenas noches, Omar. Muy buenas noches, colega congresista Anderson. Muy buenas noches con todos tus seguidores que están pendientes. Yo creo que hay que analizar con mucha precisión esto. Lo que sucede, y mi tesis es lo siguiente. Sabían que el presidente Pedro Castillo no iba a ser vacado a las 3 de la tarde. ¿Quiénes? ¿Quiénes sabían? Por eso. A nivel nacional se sabía, porque Perú Libre había dicho que iba a votar en contra del golpismo hacia el presidente Pedro Castillo. Personas como yo y otros colegas ya habían manifestado y prácticamente no se alcanzaba a los 87 votos. Ya. Entonces, lo que han buscado es una estrategia más rápida de hacer incurrir en la falta al presidente de la República y vacarlo. Pero usted nuevamente ahí lo disculpa, ¿no? No, por eso. Le quita responsabilidad. No es quita responsabilidad. Evidentemente esa acción está incurriendo en una falta tremenda al querer... Pero él no es un niño, por eso, al querer cerrar el Congreso de la República, un poder del Estado al margen de lo que está establecido en la norma. Claro, pero él sabe leer, ¿no? Por eso, pero el que sepa leer no significa, sino cómo le das la explicación. O sea, cómo los peruanos nos explicamos. Porque detrás de ello, ¿por qué no discutieron, por ejemplo, si querían cerrar el Congreso de la República? ¿Por qué no han discutido en el Pleno del Consejo de Ministros? Pero aparentemente los ministros no sabían. Entonces, para entenderlo. Ha habido un grupo de personas. ¿Quiénes? Yo creo que acá está involucrada la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Usted cree que Betsy Chávez lo ha hecho caer en el error intencionalmente? No sabemos quiénes han sido las personas que han redactado, pero de algo que estoy seguro es que las personas que han redactado sabían que estaban prácticamente fabricando ya la vacancia del presidente Pedro Castillo. A propósito, han buscado hacer dar esa lectura porque se nota que el presidente Pedro Castillo lee prácticamente sacudiéndose. Y eso está claro. Y una persona nervioso, ¿no? que está cerrando un poder del Estado y con todos los poderes supuestamente que está queriendo convertirse en dictador, no va a ser temblando. O sea, hay elementos para poder solicitar, por ejemplo, que se haga un examen toxicológico
al presidente de la República para saber si realmente no se usó alguna sustancia para poder generar y para poder lograr esa lectura. Por otra parte, hay que saber exactamente quiénes han sido los Para darle la vinculados. palabra al congresista Anderson, ¿usted cree que el expresidente Castillo estaba drogado cuando leyó eso? No drogado necesariamente, pero pueden usar cualquier elemento para que Dopado. sus capacidades, por ejemplo, sus capacidades de presidente, no estén al 100%. Porque es sorprendente que una persona en su sano juicio, ¿cómo va a actuar un presidente de la República al margen de la norma? Si él sabe muy bien que si quería cerrar el Congreso de la República tenía que pedir dos, porque así dice la Constitución, dos mociones de confianza, se le denegaba el Congreso y podía cerrar. Ese era el camino. ¿Qué opina de esta hipótesis del congresista Anderson? Mira, junto a la hipótesis de que el presidente Castillo en realidad es de Venus, ¿no? Creo que por ahí va. Es una locura lo que está diciendo mi colega aquí, Bellido, y la verdad que no le hace mucho favor al propio presidente porque lo trata como un incapacitado. Y yo lo que creo, y me parece mucho más, digamos, creíble también, es que el presidente cayó víctima de su propia conciencia y de sus propios temores, de su paranoia. Porque no nos olvidemos que cuando decimos que no estaban los votos, eso son puras especulaciones. Solamente sabes dónde están los votos cuando votas. Antes de eso es imposible. Entonces, frente a la duda razonable, ¿no?, de que de repente algunos que decían que no iban a votar, votaban, ¿verdad?, más la avalancha de evidencias y de testimonios de la ruta del dinero de 2, 3 días, ¿no es cierto?, donde ya pues, no sé, solamente faltaba que Guido Bellido dijera, sí, el presidente yo lo vi, porque todo el resto, todo lo que estaba a su alrededor, han estado a su alrededor, han señalado claramente que el presidente estaba en el centro de la corrupción. Entonces, si tú te mueres de miedo, tienes esa paranoia, caes en ese estado de paranoia, ¿no es cierto?, y tienes además el peso de la conciencia, y sabes que que te vas de presidente a presidiario, entonces a mí no me sorprende que alguien tome una medida pues desesperada, sobre todo si estás soliviantado por dos personajes oscuros como son Aníbal Torres y Betsy Chávez, ¿no?, que son personajes pues de un carácter autoritario total, que viven convencidos también ellos de que todo esto es una, no sé, manufactura, digamos, de la derecha, que le puso a Pacheco, le puso a Silva, le puso a todo el mundo, le puso, no sé, lo engañaron de tal forma pues que el pobrecito presidente no tuvo más opción que caer en la tentación, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí explica la temeridad, ¿no?, del acto de Pedro Castillo. Ahora, es verdad, al principio, para darle la palabra como está Bellido, es verdad que al principio por la mañana, cuando Vladimir Cerrón lanza este tuit y dice que Perú Libre no iba a votar a favor de la vacancia, parecía que no llegaban a los 87 votos. Pero, a ver, conversando ya con algunos parlamentarios que estuvieron en la Comisión de Fiscalización donde se presenta Salatiel Marrufo, parece que las declaraciones de Salatiel y lo fuerte que iba señalando sí generó muchísimo temor en el presidente porque empezó a haber un cambio de postura de varios parlamentarios. Mira, la publicación ha sido de conocimiento a nivel nacional quienes iban a votar en contra de la vacancia. Y eso no es que una persona dice voy a votar en contra y después está votando a favor. No ha pasado muchísimas veces. No, pero en este caso, las bancadas que dan respaldo al presidente de la República son bancadas serias, y así ha sido. En las dos primeras intentos de golpe al presidente Pedro Castillo se ha defendido. ¿Pero usted cree que Castillo confiaba en Vladimir Cerrón? Mira, al margen de Vladimir Cerrón, lo que se ha establecido públicamente, yo creo que vale más que cualquiera. Pero yo, con toda honestidad, aún bajo la tesis de mi colega Anderson, obviamente una tesis científica, como lo llama, yo veo que aquí ha habido otros elementos. Yo pienso la persona que ha escrito ese discurso era parte del golpismo. Era parte del golpismo. Es decir, o sea, lo que han dicho, mira, no llegamos a las 3 de la tarde, va a ser nuestra tercera vergüenza.
no vamos a poder vacar, no puede ser. Pero usted cree que Entonces, Betsy Chávez, entonces lo que usted está diciendo es que Betsy Chávez se ha coludido con la oposición. no sabemos si Betsy Chávez o quienes han escrito ese documento. Pero ¿quiénes escuchan hoy, presidente? Pero por eso. Ahí no Pero estaba hay el que- congresista Anderson. No, pero Palacio de Gobierno. hay que Y identificar. Mari Carmen Alba. No, Yo creo mejor. pero si estuvieran ellos, en la primera lo hubieran vacado, evidentemente. Con sus Pero, votos. Claro, con sus votos o con el mecanismo que vean por conveniente. Pero en este caso, Pero porque la su persona hipótesis- que ha escrito, mira, Omar, la persona que ha escrito era parte del plan del golpe y de la vacancia. Bueno, entonces, ¿sabe Ese es- cosa? Si el presidente es tan débil mental que solamente lee lo que le ponen cualquier cosa, entonces está bien vacado, mira, ve. Porque entonces tenemos No, un irresponsable no, pero- en el gobierno. A ver, ¿no? sí, Por favor. No, pero yo creo que hay que evitar de, digamos, de adjetivar a las personas. No, pero es lo que que es lo pasa que es está que lo que diciendo. pasa es que son temas constitucionales, las implicancias que tiene, evidentemente el presidente Pedro Castillo no necesariamente tiene que saber todo, para eso están los asesores, y yo creo que ahí le Pero, han mal asesorado. congresista, Y le han sustentado, perdón, y le han sustentado, y perdón. han dicho, mira, No es a poca ver, cosa. pero Estaba anunciando pero has visto ese chat. un golpe de Estado. No, pero el Omar, cierre del Congreso. Pero Omar, has visto ese chat. Intervenir las instituciones. Pero Omar, ¿viste ese chat? Sí, ¿Qué claro. dice? Que se ha actuado de acuerdo No, no. a la norma. Por eso, y así Entonces, hincapié. ahí está. Y así hincapié. Ojo, Por eso. no solo es Pedro Castillo, y por eso es que la fiscal de la Nación por está eso. llamando a declarar a todos los ministros de ese gabinete. Por eso. Pero usted no puede decir que Pedro Castillo no sabía que No uno- es que él- no sabía. Él no tiene que saber, no tiene que saber todas las no cosas. necesariamente. Pero las implicancias que tenían y la tamaña decisión que se estaba tomando. ¿Usted cree yo que no creo sabía las implicancias? No, yo creo que no le han explicado adecuadamente. De Y lo que cerrar han- un lo- Congreso lo de la República. No, por eso, lo que han hecho es buscar que el presidente de la República incurra en tal y prácticamente hacer de que se auto-vaque prácticamente. Porque eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Yo respeto las ideas y la opinión de mi colega Anderson. No tengo por qué, digamos, adjetivar tal hecho, pero mi planteamiento es por ese lado. Porque aquí ha habido toda una orquestada para vacar a Pedro Castillo. Porque lo han buscado por cualquier lado. Ellos han dicho, por la Por forma eso, que por sea, eso. lo vamos a Para darle la sacar. palabra al congresista Anderson. A ver, bajo Y esa no lo idea, digo yo, ¿ah? el expresidente ha tenido un caballo de Troya en Palacio y, a ver, alguien que ha tenido que ser muy cercano, estar ahí y que en realidad estaba jugando para la oposición. Recién, ¿no? Es una historia como para... Ni creo que Netflix no la acepta, porque diría, esto es ciencia ficción. ¿No? De veras, ¿ah? Es sencillamente jalada de los pelos. Que seguramente al presidente le han escrito Betsy Chávez, Aníbal Torres, uno de los dos tiene que haber sido, y él lo ha leído tal y como está. No creo que haya sido pues sin comprender la naturaleza de lo que estaba haciendo, si no, no hubiera estado tan nervioso. Sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo, sabía lo que estaba en juego, su propia libertad, pero también el miedo es un poderoso, ¿qué te digo?, motivador. El miedo de que se le vaque, aunque por más que me digas que sí, no había los votos, qué sé yo, bastaba el miedo para que actuara, ¿no? Porque además él sabía, como parece va a ocurrir o como ya está ocurriendo, que, claro, si lo vacaban y una vez que él dejaba de ser presidente de la República, su destino era la cárcel, Claro. porque todos los elementos de convicción que tiene la fiscal de la Nación son tremendos, es tremendo. Las Evidentemente, declaraciones que no. vamos escuchando, y con corroboraciones además, no solo de Salatiel Marrufo, José Luis Fernández Latorre, declarando, el jefe de inteligencia de un país, declarando lo que ha declarado, Castillo estaba acorralado ya por la justicia. Totalmente. Yo creo que, evidentemente, al margen de todas esas declaraciones que tienen que corroborarse, y ahora, en esta situación, se sabrá la verdad, quiénes realmente son responsables y cómo se han desarrollado los hechos, pero, sin embargo, yo me mantengo firme en lo que digo, que las personas que han buscado que el presidente
haga esta intentona de cerrar el Congreso de la República, un poder del Estado, al margen de la Constitución y de las normas establecidas, es parte del plan Vacadora que han implementado. Ahora, bueno, es complicado. Bueno, complicado. además, también, si me perdonas, Sí, por favor, Carlos. tú viste que yo el día sábado había mandé un tweet, ¿no? En el que decía que habían efectivamente fuertes rumores de golpe de Estado, ¿no? Fabricados, digamos, a partir del presidente, ¿no? En colusión con otros, buscando cambios en el ejército, en general en las Fuerzas Armadas. Hemos visto los movimientos, esos movimientos no eran casuales, pues esos eran movimientos realmente diseñados para actuar. ¿Okay? Finalmente los hechos me han dado, por supuesto, la razón, ¿no? Y si me he puesto a pensar en eso, lo lanzo como una hipótesis, porque Sí. todo el mundo está tejiendo hipótesis en este momento, porque es verdad, nos preguntamos cómo ocurrió esto finalmente, que era un escenario no previsto al menos con tanta certeza. No es que al presidente quizá, digo, le hicieron creer que tenía el apoyo o de la policía o del ejército, de alguna fuerza armada, y no lo tenía. Es decir, si tú vas a hacer un golpe de Estado, recordando el último golpe de Alberto Fujimori en el 92... ¿Te aseguras de eso? Claro, te aseguras, puede tener al menos al serenazgo de tu lado. Aquí no tenía a nadie, claramente, pero Por eso, le han hecho creer que tenía apoyo. No, pero ese de hacerle creer es parte de todo un plan que han orquestado. Pobrecito el presidente. No, pero ese es parte de un plan que han orquestado y han buscado eso, ¿no? Evidentemente. ¿Qué han orquestado? ¿Quién, Guido? Todavía te pregunto de pura curiosidad. ¿Quién? ¿Quién sería? Mira, yo en este momento Keiko Fujimori, Montoya, Carlos Anderson. A ver, mira, yo soy muy respetuoso, no creo que para ese tipo de cosas mi colega se preste, ¿no? Evidentemente él hace vigilia en la noche y tiene acceso a la información de inteligencia y todo lo demás, ¿no? Y eso se respeta, sus nexos, pero sin embargo, yo creo que todo ese escenario que han armado ha sido para hacer este golpe. Claro, pero el tema es concreto. Es la porque única forma. Uno pregunta, ¿quién? Porque bajo su sano juicio bajo haría su hipótesis, tales. tiene que ser gente que ha sido cercana a él, que ha puesto el hombro por él, que lo ha defendido ciegamente. Betsy Chávez, Aníbal Torres, lo han acompañado por meses. Pero Omar, ¿qué te sorprendes? Todos los que han salido del Palacio han terminado hablando A o B o C contra el presidente Pedro Castillo. Todos los que han salido. Ya, pero ¿usted no le reconoce entonces un grado de responsabilidad a Castillo en todo esto? No, si hay un grado de responsabilidad. No, en ningún momento yo he dicho que no hay un grado de responsabilidad. Por favor, Omar. ¿Ha cometido un delito? Por supuesto, por supuesto. Pero también hay que entender que ha habido otros elementos que han llevado a esa acción. Ese es el tema concreto. Bueno, yo no estoy indicando que no tiene culpabilidad, nada por el estilo. Y más bien lo que pedimos es que hay algunos criterios que el día de hoy se están manejando, ¿no es cierto?, que ha hecho, digamos, actos que, por ejemplo, o sea, una conspiración, una rebelión, o sea, bueno, realmente que no, en este momento está en el debate en la academia, que no se ajusta a la tipificado de que es una rebelión y una conspiración. Entiendo, bueno, lo han detenido ya y no solo por la policía y la fiscalía. El juez Checley hoy día bien claramente ha dicho, bueno, sí, yo le otorgo la detención preliminar por 7 días porque el peligro de fuga es más que evidente. Intentó fugarse a la Embajada de México. Por supuesto, además también en conversación previa con el presidente de México, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Efectivamente, que además también, fíjate, ha expuesto nuestra imagen internacional a un nivel pues terrible, ¿no? Porque el presidente de México se ha llenado la boca diciendo pues que en el Perú todos somos unos racistas, ¿no? Racista, clasista, etcétera. Y lo mismo lo acaba de hacer el presidente Petro, ¿no? Diciendo, pobrecito, un campesino, él es el único, o sea, Toledo era un gringo, ¿no? Alejandro Toledo era un rubio, imagino, ¿no? No sé de dónde. ¿También no era del Ande, acaso? Qué sé yo, Ollantumala, el mariscal Castilla. Hemos tenido muchísimo, así que esa te digo, teoría de que pobre Castillo, yo por lo menos te digo sinceramente, la razón de lo duro que yo he sido todos estos meses
ha sido frente a todos los hechos relacionados con la corrupción. Ahora, se justificaba esta celebración que también se dio en el Congreso. Esto ha sido muy criticado porque sí, llegaron a los más de 100 votos para la vacancia, pero no hay mucho que celebrar en realidad. En realidad no hay nada que celebrar. Y la preocupación era justamente, Sí. oye, Pero- lo han terminado vacando, no necesariamente por los argumentos de corrupción, sino porque Él los había mismo- cerrado. No, él mismo lo ha leído. Pero Omar, es que esta intentona de vacancia, bueno, en una parte ya se ha sumado acá el colega Anderson, yo he visto eso, pero nadie va a negar a todos los peruanos que esto ha empezado desde la segunda vuelta. Y se han tomado varias estrategias. O sea, esta vacancia ha llegado con varias estrategias. Y ha pasado varias Ya, pues, etapas. congresista, No, pero usted ha sido- varias usted- etapas. usted ha sido Esto- premiera. No, por No eso. es culpa de Castillo. Juan Silva lo puso. No, ¿Usted no, lo puso? por eso. ¿O lo puso Castillo? No, evidentemente Castillo, ¿verdad? no, han sido Ya, planteados. General Alvarado, ¿quién lo puso? ¿Usted yo o no. lo puso la oposición o Con- Castillo? No, con toda sinceridad, Castillo, pues. han sido personas que se han consensuado. Evidentemente yo no he propuesto a nadie para A eso me el refiero. gabinete que está. Si Cuando- ni usted que era cuando- premier los puso, ni la oposición los puso, lo puso Castillo. O sea, nuevamente, que asuma su responsabilidad. No, nadie está diciendo que no asuma su responsabilidad, pero también hay que ver de cómo se ha venido articulando con el propósito de traerse abajo al presidente Pedro Castillo, y desde la segunda vuelta. O sea, esto no es novedad. Y Pero- todo el Perú ha visto todo ese proceso. O sea, Guido, ese es el... si me permites un ratito, mira, yo no voy a negar, creo que nadie puede negar, que efectivamente dentro del Congreso, dentro de las fuerzas políticas, había un grupo, ¿ok?, que desde el primer día negó que hubiera ganado legítimamente, que lo ha tratado con desdén. O sea, eso que tú dices es verdad, pero es verdad de un grupo limitado, pequeño del Congreso o del espectro político. Eso no es la generalidad. Y además también a eso hay que añadir lo siguiente. Si tú me dijeras, mira, pero el gobierno se comportó maravillosamente todos estos 16 meses. Durante estos 16 meses no hubo ningún escándalo de corrupción, no hubo ningún familiar involucrado pues, en cosas que no debía haber estado, no hubo ningún ministro fugado, no hubo $20.000 por aquí, no hubo un decreto Claro. supremo. Si tú me dijeras que todo eso no existió, entonces yo te daría la razón. No, pero todo eso existió, No. y empezó Está en investigación. Empezó el primer día No, contigo, no, como por eso. primer ministro, ¿no? Que en lugar de tener el ánimo que tienes hoy día, yo siempre le digo hoy día, caramba, si hubiera sido él así de concertador, conversador, ¿no? Hubiera sido otra la historia, pero empezó pues con la pierna en alto, Pero, Omar, empezó mal y de ahí ha sido acción, reacción y todo lo mira, demás, ¿no? mira, Omar, a mí me han dado con palo prácticamente desde el momento de la juramentación, con palo. Y yo siempre he sido la persona que soy. Por eso lo primero que hice es convocar a todas las bancadas, dialogamos con cada uno de ellos para conjuntamente el Ejecutivo y el Legislativo sacar adelante el país. Ahí están. O sea, si yo no hubiera tenido, y si yo hubiera sido una persona conflictiva, y hubiera sido una persona que crea que por el hecho que está asumiendo una responsabilidad ya prácticamente va a ir a pechar, no era eso. Pero está Sino reescribiendo que la historia. no, por eso. Tú amenazaste con cerrar el Congreso No, una y otra vez en público. No. Hay que ponerle Sí, los claro. videos. Lo que nosotros hemos dicho, si es que el Congreso de la República no asume la responsabilidad de cooperar, de que el Ejecutivo, lo que plantea, mira, por ejemplo, todos los proyectos de ley que ha presentado el Ejecutivo, ¿cuántos han aprobado? Ahora se dice, mira, hay un grupo pequeño de Congresista, talibanes. no han mira, podido ni comprar por eso, fertilizantes, a ver por un Dios. momentito, por eso, Omar. Acá mi colega dice, no, hay un grupito de talibanes que había, Claro, ¿no? como Mira, la izquierda también. ese grupito de talibanes han tenido en las dos ocasiones la mesa directiva. Y la mesa directiva han instrumentalizado. Han puesto ahí para poder atacar al Ejecutivo. Y eso ha sido las dos mesas. Así que nadie puede decir acá, no pasó nada. 51% de ejecución del presupuesto este año, ¿no? 51%. Presupuesto que fue aprobado sin cambiarle una coma a la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Entonces, No, pero ha habido, pues, una pregunta para todo el rápida año. pero para ambos, porque- una pregunta rápida.
para no cambiar ninguna coma, dejaría de aprobar el Congreso de la República y que cuando el Congreso de la República no aprueba ¿cómo se llama? El proyecto de Sí, ley. claro, se repite. prácticamente. A ver, Eso es otra cosa. se nos ha por acabado el favor. tiempo, pero una pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Se deben adelantar las elecciones desde su punto de vista, sí o no? Mira, pues no puedo dar tan rápida, fíjate. Ve. Creo que la señora Boluarte tiene una oportunidad ahora de convertir su debilidad en una fortaleza, convocando un gabinete de ancha base, con gente técnica realmente, ¿no? Con gente que no vaya a servirse, sino a servir, y para darle directamente a la ciudadanía los servicios públicos de calidad que se merece. Eso, sin embargo, implica una especie de estabilidad inestable. Lo más probable es que no lo pueda mantener, porque ella no tiene, hoy en día, ella no tiene una bancada, no tiene lazos con el establishment militar, no tiene lazos con el establishment empresarial, no tiene, que yo sepa, lazos muy profundos con todo el mundo social. Entonces, realmente estamos hablando de una persona con una tremenda debilidad, que si actúa inteligentemente lo puede volver una fortaleza. De no ser así, yo creo que lo más probable es que tengamos elecciones adelantadas. No, los poderes fácticos ya lo tienen establecido. Ellos ya han marcado la ruta y lo que tienen que hacer es apretar el gatillo nada más. Así que eso está establecido, pero ojo. Pero ojo, la población va a tomar acciones evidentemente dentro del marco democrático, y no vaya a ser que a la próxima Bueno, eso se dijo con Castillo cuando le iban a vacar y no pasó nada. No vuelva a ganar la candidata favorita que tienen los de la oposición. No, Muchísimas candidata gracias, favorita congresistas no, ¿eh? Guido Bellido, Carlos Anderson, no agrupados, tenemos que irnos No rápidamente es mi a una candidata, pausa. por si acaso, bien Venimos- clarito, bien clarito. Venimos ¿ah? con más. Yo, fujimorista, no tengo nada.